¡Qué poderoso! Su corazón ardía cuando Jesús les abría las escrituras que hablaban de él. Jesús pudo haberlo hecho de otra manera, no, pero Jesús fue a través de la escritura. Y ellos, cuando Jesús les hablaba, sentían un ardor, un fuego en su corazón. ¡Aleluya! Bienvenidos a un nuevo encuentro con la fe. Recibamos la palabra de Dios con el pastor José Danois. Quiero comenzar con una verdad incómoda en esta mañana. Podemos estar rodeados de Biblia, podemos estar llenos de versículos bíblicos memorizados, podemos estar cargando años de iglesia y aún así no ver a Jesús. Es como si usted tiene una casa llena de ventanas, pero vive con ellas con cortinas cerradas. No puede entrar la luz, no puedes ver hacia afuera. Entonces, ¿para qué tienes ventanas? Te has ofuscado, has puesto tu atención en las ventanas, pero no se cumple el propósito para las cuales fueron diseñadas. ¿Y sabes qué? Eso exactamente es lo que Jesús está confrontando en Juan capítulo 5, cuando toma a a estas personas que eran expertos en la escritura, sus interlocutores. Y fíjate que Él no le está hablando a ateos, Él no le está hablando a paganos, Él no le está hablando a gente indiferente, no. Él está hablando con expertos, con eruditos de la ley, con personas que han dedicado su vida al estudio de las escrituras. Pero aún así no pudieron ver quién estaba delante de ellos. Aún así no pudieron ver a quién señalaban las escrituras. Por eso que Jesús les dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pero las escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Fíjate, Jesús no está criticando el estudio bíblico. Entienda esto. Jesús no le está haciendo una crítica a su dedicación a las escrituras. Jesús lo que está revelando es un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que la Biblia pueda convertirse en un sustituto de Dios si no nos lleva a Cristo. Vuelvo y lo repito para que quede claro. El peligro es cuando convertimos a la Biblia en un sustituto de Dios si no nos lleva a Cristo. Entiéndalo bien en esta mañana. Por eso hoy quiero hablar del Cristo que la letra no puede contener. Amén. De el Cristo que nos debe ser revelado en la Escritura y que muchas veces no vemos, porque prestamos atención a otros detalles y nos desenfocamos totalmente. Y he dividido este mensaje en 4 puntos que son los que van a configurar en esta mañana esta palabra. Y el primer punto tiene que ver con el trasfondo de por qué estos judíos, estos eruditos de la ley se perdían en la misma escritura y no podían ver hacia dónde apuntaba la escritura. Así que quiero hablar en ese primer punto del pueblo que convirtió la escritura en un refugio, y eso está bien, pero que luego la convirtió en un ídolo. Es decir, la escritura era el medio y ellos la convirtieron en un fin en sí misma. Y para entender la fuerza de estas palabras, de lo que Jesús dice y cómo se dirige a estos maestros,
es importante que vayamos un poco a la historia de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Ustedes saben que cuando Babilonia conquistó a Israel, el templo fue destruido, se quedaron sin la adoración, se quedaron sin la tierra, se quedaron sin culto, prácticamente sin identidad. Y la única cosa que les quedó a estos judíos, ¿sabes qué fue? La palabra de Dios. Así que la escritura se convirtió, por decirlo así, en su templo portátil. Ellos no tenían templo, pero tenían la escritura. Y esa escritura la abrazaron mientras estaban en el cautiverio. Y fue esa ley, fue la ley la que les permitió sobrevivir como pueblo. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, esa escritura, esa palabra, que era un refugio para ellos, se convirtió en un sistema rígido. Ellos creyeron que si obedecían cada detalle, cada tilde, cada coma, cada punto de la escritura, Dios enviaría al Mesías. Mire la mentalidad que fueron adoptando. Es decir, la letra se volvió en su seguridad. La letra se volvió en su identidad. La letra se volvió en su salvación. Con razón es que Pablo dice en 2 de Corintios 3:6, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es que haya un fallo en la escritura. No es que la palabra sea mala, porque la palabra es la palabra de Dios. El fallo muchas veces está en el enfoque y a dónde estamos apuntando. Cuando estudiamos la Biblia, y en vez de buscar a alguien, buscamos algo. Buscamos cosas. Buscamos cómo justificar muchas veces conductas o acciones. Buscamos códigos ocultos. Buscamos recetas, buscamos un manual de hazlo así o hazlo de esta manera. ¿Me entiendes el punto? Nos desenfocamos totalmente y podemos ser unos eruditos. Podemos ser eruditos en el griego, en el hebreo. Podemos ser académicos altamente capacitados y perder el punto y el enfoque importante de que no se trata de un algo, sino que se trata de una persona. Entonces, cuando el Mesías llegó, amén, no lo reconocieron. Estaban tan absortos en su erudición. Estaban tan absortos en su estudio de la escritura. Estaban tan absortos en su creencia que si estudiaban la escritura, eso les daría la salvación. Que cuando aparece la persona de Cristo, el Mesías prometido, delante de sus ojos, hablando con ellos, la escritura señalándolo, ellos no pueden verlo. Es triste que tú tengas delante de ti el Salvador. Es triste que tú hayas dedicado tanto tiempo a estudiar las escrituras y no poder ver ni discernir el tiempo de su manifestación y la manifestación de este. ¿Me sigues en esta mañana? Es decir, ellos tenían el mapa, tenían la escritura era el mapa. Pero se obsesionaron tanto con el mapa que perdieron de vista el tesoro al cual el mapa estaba señalando. Qué triste, amados hermanos, es cuando nos obsesionamos con las cosas o con los medios y perdemos el propósito, perdemos el norte, perdemos a Cristo. Aleluya, no vieron el tesoro que estaba
entre ellos. Así que la escritura que ellos habían convertido en principio en un refugio, amén, donde refugiarse, luego la convirtieron en un ídolo. Amén. Idolatraban la letra, pero perdieron el espíritu de la letra. Amén. Idolatraban, amén, la letra de la palabra, pero perdieron el espíritu de la palabra. ¿Y a quién apuntaba la escritura? Entonces, el segundo punto en esta mañana, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no podían discernir? ¿Por qué, aleluya, aunque tenían al Hijo de Dios, al Salvador delante de ellos, no podían verlo? No era por ignorancia, no era por falta de conocimiento. Ellos eran eruditos. De hecho, ellos debían ser los que más rápidamente pudieran ver que era Jesús. Qué triste, amados, cuando el conocimiento nos ciega, cuando el conocimiento nos envanece, cuando el conocimiento debería realmente liberarnos, cuando el conocimiento debería abrirnos los ojos. Pero ¿qué pasa? Conocimiento sin revelación te deja ciego. Conocimiento sin revelación no te permite ver. Eso es importante en esta mañana. Tú puedes tener conocimiento, pero no tener revelación. Aleluya. Así es que si yo vengo un domingo y te hablo muchas cosas bonitas, muchas cosas profundas, quizás tú te impresiones y digas: wow, el pastor Danois tiene una revelación profunda. No es que revelación profunda no tiene que ver con que yo te hable de cosas complicadas y muy elevadas. Ahora, si yo te hablo con sencillez, pero con esa sencillez se te revelan las verdades del reino, se te revela, amén, a Cristo, eso es revelación. Porque la revelación no viene por el intelecto humano, la revelación no viene por la sabiduría humana, amén. La revelación es sobrenatural, la revelación viene a través del Espíritu Santo. Entonces, el problema de estas personas no era la ignorancia, era su ceguera espiritual y su dureza de corazón. Jesús explica que no se trataba de falta de información. La información es buena, el conocimiento es bueno, pero Jesús dice, Juan 12:40, el Señor les ha cegado los ojos y endurecido el corazón. Así que tenían dos problemas. No podían ver y sus corazones estaban endurecidos. De hecho, Pablo dice también en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ha cegado la mente. Así que la revelación de Cristo no es un logro intelectual. ¿Quiere que sepas algo? Hay teólogos que no son cristianos. Amén. Te pueden hablar de toda la Biblia, pero Cristo no se les ha revelado. Se han sumergido en la Escritura, pero con una mentalidad carnal, con una mentalidad humana. Y no pueden ver más allá, y eso es triste. Están como estos maestros de la ley, como estos eruditos. Tienen el mapa, lo estudian. Son académicos, los entrevistan cuando se necesitan respuestas acerca de la Escritura, pero no están conectados con Cristo. No tienen relación con Cristo. Aleluya. Entonces, el problema no era leer más, no era estudiar más, no era memorizar más. La revelación de Cristo no se recibe así. La revelación de Cristo es un milagro. Mateo 11:27 nos dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera
revelarlo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ninguno que no nazca de nuevo puede ver a Cristo. Ninguno que no nazca de nuevo puede tener la revelación, amén, del Cristo resucitado, del Cristo Salvador, del Cristo que es Señor de todo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la ceguera religiosa es peligrosa porque es silenciosa. No se nota, no duele, no escandaliza. Pero ¿sabes qué? Sustituye la relación con Dios por acumulación de conocimiento. Convierte a la Biblia en un espejo que solo refleja nuestro propio orgullo, en vez de una ventana que nos revela a Cristo. Y ese es el problema. Amén. ¿Me sigues? Vamos al punto número 3. El punto número 3. Cuando buscamos información, pero no buscamos transformación. El apóstol Pablo afirma que la Escritura es útil, inspirada y necesaria. Amén. ¿Lo creemos? En ningún momento estamos menoscabando ni disminuyendo la importancia de la Escritura como palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo también nos advierte y nos dice que el conocimiento envanece. Y envanecer es que nos puede inflar, nos puede llenar de orgullo. Y aquí quiero que veas esto, quiero entrar en algo que muchas veces se da en las dinámicas de los cristianos. Mire, si leemos la Biblia para ganar debates o para sentirnos superiores o para demostrar que sabemos más o para cumplir una cuota espiritual, ya hemos perdido el propósito. Amén. La Biblia no fue dada para inflar la mente, sino para encender el corazón. Aleluya. No para producir eruditos fríos o teólogos secos, sino discípulos rendidos. No nos fue dada para encontrar más datos, sino para encontrar a Cristo. Amén. Así que cuando yo voy a la Escritura, voy con el propósito de tener un encuentro con Cristo. No busco algo, busco a alguien. Y eso me lleva al punto número 4. Emaús. Cuando la palabra se convierte en fuego. Todos conocemos el relato de Emaús en el capítulo 24. Y esa historia de los discípulos en el camino de Emaús, de estos dos discípulos, realmente debe redefinir la manera en que nos acercamos a la Escritura. Y lo que yo pretendo en esta mañana con esta palabra, amados, es que cambie nuestra mentalidad con relación o con respecto a la Biblia, a la Escritura, y con respecto al acercamiento que estamos teniendo con ella. Aleluya. ¿Cuál era la escena que estaba sucediendo? Tenemos estos dos discípulos que van caminando decepcionados porque su maestro, aquel en el cual ellos tenían sus esperanzas o sus expectativas mesiánicas, había muerto. Sin embargo, ellos van caminando y se acerca este forastero o este aparente forastero que no era otro que el mismo Cristo resucitado, pero que ellos no lo pueden reconocer. Entonces ellos van hablando de todo lo que va sucediendo y está Jesús ahí con ellos, observándole y también compartiendo con ellos, pero no les había sido revelado Cristo. Eso es importante. Cristo estaba con ellos, pero no les había sido revelado. Hay muchas personas que están en la iglesia y Cristo está con ellos, pero todavía no les ha sido revelado.
simpatiza con el evangelio, les gusta asistir a la iglesia, pero todavía Cristo no les ha sido revelado. Muchas veces nos pasa eso también con nuestros hijos cuando se crían en el evangelio. Se crían en el evangelio, aprenden la liturgia y todo el formalismo del cristianismo, pero Cristo no les ha sido revelado. Esa es la razón por la cual cuando llegan a cierta edad, como Cristo no les ha sido revelado, pues se desligan de la iglesia. Pero es porque no han tenido una experiencia todavía con Cristo, que Cristo se les sea revelado. Aunque Cristo está con ellos, está caminando con ellos, ellos están siendo expuestos, amén, a la dinámica de la iglesia. Pero no importa eso si Cristo no les es revelado. Alabado sea el nombre de Cristo. Y estos discípulos estaban en una situación parecida, porque la expectativa y la teología y la mentalidad que ellos tenían era una mentalidad de que Jesús era el Mesías, pero no era el Mesías que ellos esperaban, porque este Mesías murió, amén, crucificado. Y la mentalidad que todavía tenían muchos de estos discípulos era este conquistador, este libertador, este que le devolvería a Israel su gloria y que los libertaría del dominio romano. Una mentalidad terrenal. Cuando Cristo no te ha sido revelado, tú tienes una mentalidad terrenal. Mira todas las cosas terrenalmente. Por eso hay muchas personas que cuando hablan del reino en la iglesia, hablan de cosas que se pueden tocar, que se pueden ver. Amén. Hay algunos que inclusive se creen reyes y que creen que tienen que vivir en opulencia y que creen que quieren vivir en riqueza. Oh, yo creo que Cristo no les ha sido revelado entonces. Porque están fluyendo en el reino terrenal y no en el reino de Cristo. Entonces esto es más serio de lo que estamos pensando. Porque entonces podemos ser creyentes y tener una revelación, pero no la revelación total y verdadera de Cristo. Y entonces estar fluyendo a la manera del Antiguo Testamento, a la manera del Antiguo Pacto. Y estos discípulos estaban desanimados, desesperanzados, decepcionados. Pero Jesús aparece en la escena y está caminando con ellos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no se les revela de momento? ¿Por qué Jesús no le dice, oigan muchachos, ¿saben qué? Yo soy Jesús. Yo he resucitado. Miren mis manos. Miren las evidencias, soy yo. No, no lo hizo así. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús no actuó como nosotros esperaríamos que Él debiese haber actuado? ¿Por qué Jesús no hizo toda un espectáculo allí? Como dicen las personas que practican el arte, ¿por qué no hizo performance? Así que le dicen, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús allí no se lució y dijo, aquí estoy, yo resucité? No, Jesús no brega de esa manera. Por eso a veces queremos que Jesús, amén, se manifiesta en nuestras vidas de maneras espectaculares. Y te van a decirte algo. Y por eso a veces corremos de iglesia en iglesia, porque estamos buscando cosas espectaculares, pero no estamos buscando la revelación de Cristo. Y es que la cosa se pone caliente. Porque Jesús no hizo un despliegue de lo que Él con su autoridad podía hacer y podía revelarles inmediatamente. ¿Por qué entonces no se les reveló así rápido? El problema de estos discípulos no era la falta de evidencia, sino una teología incompleta. Porque como te dije anteriormente, ellos esperaban un Mesías político, no un Salvador
crucificado. Hay gente que quiere al Cristo político. Hay gente que quiere un Cristo terrenal. Hay gente que quiere un Cristo que los enriquezca. Hay gente que quiere un Cristo que los prospere. Hay gente que quiere un Cristo que les resuelva sus problemas. Pero nadie quiere al Cristo crucificado. Nadie quiere al Cristo varón experimentado en quebrantos. Nadie quiere al Cristo que te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ellos querían y tenían la expectativa de ese Cristo, de ese Mesías político. Entonces Jesús hace algo sorprendente. En lugar de decirle, mira, yo soy, miren, que Jesús era el Hijo de Dios. Porque si hubiésemos sido algunos de nosotros, enseguida nos poníamos emocionados, orgullosos. No, mira, yo soy. Mírame. No dudes, soy yo. Jesús no tenía esa urgencia. Jesús quería revelar. Esto nos enseña, amados. Nos enseña porque, ¿qué nos dice la Escritura? Que Jesús les abre las Escrituras primero para abrirle los ojos. Pero esto es aburrido. Que Jesús, mira, Jesús era la palabra viva. Entonces toma la Escritura y se toma el tiempo para mostrarles que desde Moisés, los profetas, los sacrificios, la Pascua, todo hablaba de él, pero no lo veían. Entonces, amados, primero viene la palabra y luego la revelación. Primero viene el mapa, pero no nos podemos quedar en el mapa, sino que tenemos que llegar al tesoro. O sea, Jesús le dio ahí un seminario, le dio una enseñanza. Ellos estaban en primera fila y ellos preguntándose, pero ¿quién es este hombre? Y me llama la atención porque Él les abrió las Escrituras. Necesitamos que las Escrituras nos sean abiertas. No para buscar códigos ocultos. No para buscar un manual de vida en este siglo. No, necesitamos que las Escrituras nos sean abiertas para ver a Cristo en las Escrituras. Los discípulos le dicen, pues mira, ven a nuestra casa. Porque Jesús se hace como que va a ir más lejos. Eso era tremendo. Jesús se hizo como que iba más lejos, pero los discípulos le dicen, ven a casa. Y cuando Jesús está con ellos en la casa, y es Jesús quien va a partir el pan, cuando parte el pan, sus ojos fueron abiertos. Pero fíjate que primero vino la palabra. Primero Jesús les abrió las Escrituras. Cuando parte el pan, sus ojos son abiertos. ¿Y cómo ellos reaccionaron? Amén. Ellos no hablaron de las cicatrices de Jesús. No, ¿qué ellos dijeron? No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. ¡Qué poderoso! Su corazón ardía cuando Jesús les abría las Escrituras que hablaban de Él. Jesús pudo haberlo hecho de otra manera, no, pero Jesús fue a través de la Escritura.
Y ellos, cuando Jesús les hablaba, sentían un ardor, un fuego en su corazón. Aleluya. Ese es el ardor, amén, que transforma la lectura en un encuentro. Ese ardor es la señal de que Cristo está presente. Ese ardor es la evidencia de que el Espíritu abrió los ojos de estos discípulos. Entonces quiere decir que cuando la Escritura se usa correctamente y se usa para señalar a quien debe señalar, que es a Cristo Jesús, esa palabra produce fuego en el corazón. Porque vuelvo y te digo, no se trata de un algo, sino que se trata de un alguien. Dale la gloria y la honra al Señor. Para ir cerrando, te hago una pregunta. Hoy, ¿tenemos el texto o tenemos a la persona? ¿Tenemos el versículo o tenemos a la persona? Si llevamos esto a nuestra vida diaria, esto va a cambiar por completo nuestra relación con la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no la vamos a abrir para cumplir. No es que yo leo la Biblia para cumplir. Porque me dijeron que yo tenía que leer la Biblia todos los días. Y que tenía que leer tantos versículos, tantos capítulos. No, no leemos la Biblia para cumplir. No leemos la Biblia para calmar la culpa. No leemos la Biblia para buscar fórmulas. La abrimos para encontrarnos con una persona. Para decir, Señor, abre mis ojos, muéstrame a Cristo. ¿Lo entiendes en esta mañana? Y eso a veces va a implicar leer menos y contemplar más. Porque nos hemos acostumbrado y muchos aprendimos esto en nuestros primeros años de cristianos a cantidades. ¿Cuántos versículos lees? ¿Cuántos capítulos lees? Entonces nuestro cristianismo se constituyó un cristianismo de cantidades. Y perdimos la calidad, perdimos la esencia. Perdimos el foco. ¿Me entiendes? Ábreme los ojos, Señor. Así que muchas veces nos detendremos en un solo versículo hasta que el corazón despierte. Vamos a ir a la Escritura no para obtener algo, sino para encontrarnos con alguien. Y para ir terminando, aquí quiero comentarte un detalle histórico que nos confronta acerca de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿sabe qué? No tenían Biblias impresas. Amén. Muchos ni sabían leer. Y aún así sobrevivieron grandes persecuciones terribles. ¿Por qué, amados? Porque aunque no tenían las ventajas que nosotros tenemos, ellos se mantuvieron. ¿Sabes por qué? Porque tenían al Cristo vivo y no solo un texto. Porque tenían fuego, no solo información. Porque tenían presencia, tenían espíritu y no solo letra. Y hoy, ¿sabes qué? Tenemos Biblias en todos los dispositivos. Pero la pregunta que Jesús nos hace es, ¿tenemos a la persona o solo tenemos el texto? ¿Tenemos el fuego o solo tenemos el mapa? ¿Tenemos comunión o solo tenemos conocimiento? Es una palabra que nos confronta. Es una palabra que nos reta. Es una palabra que nos redirige si estamos desenfocados. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos en esta mañana. Y que la palabra de Dios vuelva a ser esa ventana que nos permite ver a Cristo.
que Cristo vuelva a ser el centro y que nuestros corazones vuelvan a arder. No ardían nuestros corazones mientras nos abría la palabra. Permite que el Espíritu Santo te abra la Escritura para ver a Cristo, para encontrarte con Cristo, para honrar a Cristo, para adorar a Cristo. Ya no vas a leer más la Biblia para cumplir. Ya no vas a leer más la Biblia para cumplir una cuota. Ya no vas a leer la Biblia para encontrar cosas raras. No. Tus ojos van a ser abiertos. Amén. Vas a ver a Jesús en cada parte de la Biblia. Vas a ver el propósito de Dios allí manifestado. Aleluya. Y tu vida va a ser transformada como fue transformada la de los discípulos de Emaús. Ponte pie en esta mañana. La Escritura es un instrumento que utiliza el Espíritu Santo para que Cristo nos pueda ser revelado. Amén. Si Cristo no nos es revelado, podemos ser víctimas del intelecto o del conocimiento. Porque un conocimiento o un intelecto en el cual no hay revelación te envanece, te endurece, te cautiva y te hace perder el foco. Y tal vez muchos perdieron de vista a Jesús hace mucho tiempo. Muchos que, como hablábamos en la semana pasada, hablando de los Gálatas que empezaron por el Espíritu. Amén. Que empezaron con la revelación, ahora van por la carne. Ahora van simplemente siguiendo el conocimiento. Aleluya. Pero no podemos perder a Cristo de vista. No podemos desenfocarnos. Que en esta mañana tu corazón comience a arder por la revelación de Cristo. Aleluya, eso lo cambia todo. Señor, hemos entregado esta palabra. Confiamos y, como siempre digo, donde mi capacidad es limitada para expresar la verdad de lo que tú quieres decir, yo creo que ahí tu Espíritu Santo entra para revelar profundamente esta verdad. Te pedimos, Señor, esa revelación de Cristo en nuestras vidas. No queremos estar con velos en nuestros ojos. No queremos tener esa visión de ese Mesías político, de ese Mesías terrenal. Esa visión que a veces muchos cristianos tienen de este Cristo que simplemente viene para bendecirlos materialmente. No, esa no es la revelación de Cristo. Queremos la revelación del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado y del Cristo que viene nuevamente por su iglesia. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos si nos hemos desenfocado. Si te has desenfocado, si has perdido tu mirada, amén, y la has quitado de Cristo, en esta mañana pon nuevamente tu mirada en Cristo. Si has estado viviendo por mucho tiempo en la iglesia, te sientes cómodo en la iglesia, pero Cristo no ha sido revelado en tu vida, hoy yo oro, amén, para que Cristo te sea revelado. Hoy yo oro, amén, para que tu corazón sea tocado y sea estremecido y puedas nacer de nuevo. Oro por nuestros hijos,
por los hijos, amén, de los hermanos de esta casa y por los hijos de otros creyentes, amén, que tal vez se han criado en la iglesia, que tal vez en algún momento tuvieron alguna exposición al evangelio, pero Cristo no les fue revelado. Oro para que hoy, amén, Cristo les sea revelado. Oro para que en esta mañana el fuego, amén, de tu palabra arda en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y oro, amén, para que de ahora en adelante, cuando te encuentres en tu tiempo de leer la Escritura, de estudiarla, sea un tiempo de encuentro con Él. Un tiempo de transformación, aleluya, profunda, en el nombre de Jesús. Bendigo este pueblo, bendigo en esta mañana cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Donde, aleluya, hay necesidad de salvación, allí tu palabra llega y salva, Dios mío. Donde hay necesidad de un despertamiento, allí tu palabra llega y despierta. Y donde hay necesidad de una revelación fuerte y poderosa que sacuda, allí tu palabra llega. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Gracias por su atención. Nos despedimos de la transmisión por internet. Gracias, ¿verdad?, a los que se hayan conectado. Y les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima entrega. Amén.